Hacía ya varios días que no grabábamos vídeos, así que vamos a tener aquí un megamix de noticias para ponernos otra vez, para alinearnos con las noticias del fútbol femenino. Vamos a hablar de Rubiales, vamos a hablar de la pretemporada del equipo en México, vamos a hablar de la huelga anunciada por los sindicatos para las 2 primeras jornadas, vamos a hablar hasta de pajaritos. Y no vamos a hablar de Valverde, vamos a hablar del primer patrocinador que tenemos en el canal. Artículosparaves.es es la tienda donde vais a poder encontrar todos los artículos que necesitáis para vuestros amigos alados, ya sea comida, ya sean artículos, jaulas, accesorios, cosas de salud. Ahí tenéis vuestra tienda de aves y pájaros. Empezamos con el caso Rubiales, un caso Rubiales que está dejando al fútbol español en el fango, en el barro, internacionalmente hablando. La imagen que estamos dando es mala y mira que el año pasado nos esforzamos porque fuera pésima, pero todavía puede ser peor. El TAT el Tribunal Administrativo Deportivo, ha dictado su criterio y ha dicho que ve como falta grave los comportamientos de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ese que ganamos, que parece que se ha quedado en el olvido, pero que no nos olvidemos que fue hace escasamente 2 semanas. Campeones del mundo, que es que se dice pronto, campeonas del mundo se dice pronto, y todo el fango que ha provocado la Federación Española de Fútbol, que siempre lo provoca en el fútbol femenino. Pero bueno, total, que al hilo de esto, la FIFA le inhabilitó durante 90 días, su madre se encerró en la iglesia de Motril, de mi alma, de mi corazón. El gobierno ha decidido quitárselo de en medio. Por este motivo. No sabemos por qué no se lo quitó de en medio con el caso Negreira, con el caso de las comisiones de Arabia y esas llamadas de Piqué, en fin. Ahora se lo quieren quitar de en medio y han puesto toda la maquinaria para que así sea. Así que yo creo que van a levantar un poquito la alfombra y van a ir sacando toda la porquería que vaya teniendo Luis Rubiales. Siempre tened en cuenta que la cosa no va a ir más allá del CSD, es decir, no van a rodar más cabezas más allá de las que ya pusieron en su momento sobre el foco del caso Negreira. Ya está, ese es el corte. Pero que va a salir más cosas de Luis Rubiales y de hecho ya están empezando a salir, no tengáis la menor duda. Se ha decidido echarle, será cuestión de tiempo y se le va a echar. Otra cosa es que luego a nivel judicial la cosa tome otro cariz y bueno, eso ya será otra historia y otro cantar. ¿Por qué ha decidido el TAT que sea grave? Bueno, según la ley de los años 90, es decir, que como no está totalmente publicada, o no está publicada, no está aprobada la ley que tiene escrita el gobierno, pues ha tenido que ir a la de los años 90. Y en los años 90 esto era un caso grave, con lo cual pues hay poco que rascar. Así que, gobierno, mala suerte, hay que buscar otra cosa. Bueno, al hilo de esto, Sarina Wiegman, que ganó el premio a la mejor entrenadora del fútbol femenino por segundo año consecutivo, se acordó de la selección española de fútbol por todo este follón, diciendo que merecían el título y que merecen también disfrutarlo y que merecen también poder hablar del gran triunfo que tuvieron y de esos puntos de igualdad que todavía nos quedan en el fútbol femenino. Una igualdad en el fútbol femenino y o mejor dicho, una desigualdad histórica de la que dentro de poco también sacaremos un nuevo vídeo de esa saga que tenemos sobre los argumentos que tienen los haters del fútbol femenino. Volviendo a nuestro equipo, volviendo al Real Madrid femenino, ya sabéis que hay gira en México, ya sabéis que hubo un partido entre el Real Madrid y Tigres, ganamos 1-3 con doblete de Signe Brum y gol de Maite Oroz.
No he hecho el análisis completo, no he visto el partido completo, no puedo hacer el análisis completo. Es partido de pretemporada, hay cosas que pulir, hay cosas que hacer. En fin, lo que hay que destacar como titular es que hubo cerca de 21.400 personas viendo un partido amistoso en México del Real Madrid y que debutaron Chavas, debutó Ollane y también debutaron las canteranas Olaya y Sara Extremera. Día 3 a las 10 de la noche en Real Madrid Televisión van a emitir el partido entre el América Femenil y el Real Madrid en Ciudad de México, un estadio, por cierto, que le sonará a Emilio Butragueño. Al hilo de esta pretemporada en México, hay que recordar que hay una serie de jugadoras que no han ido. Y no han ido porque el club les ha dado permiso. Esto es así. Cualquier otra cosa que hayáis leído es mentira. Directamente, mentira. Olga Carmona, Tere Velleira, Misa, Iván Andrés y Hailey Raso tienen permiso del club para no haber ido a viajar a México y se incorporarán a los entrenamientos en Valdebebas. ¿Por qué ellas y no otras? Porque hay otras jugadoras en México que son campeonas del mundo. Porque estas jugadoras han sido las que más minutos han disputado en el Mundial. Hay que recordar que Hailey Raso no es campeona, pero sí disputó el encuentro entre el tercer y cuarto puesto. Y es una de las jugadoras titulares de su selección y que más minutos han jugado dentro de su selección. Por lo tanto, entra dentro del criterio que estamos diciendo y por lo tanto no han viajado a México. Y ahora vamos con el enlace final entre el comienzo y el final. Y tenemos a Rubiales fuera de combate en la federación. Tenemos que la selección española ha ganado el Mundial. Tenemos por fin al fútbol femenino en las mesas de los desayunos y almuerzos, en las oficinas y trabajos. Se habla de fútbol femenino, algunos para bien, otros para mal, pero hay una visibilidad evidente que antes no existía gracias a ese mundial que hemos cosechado hace 2 semanas, que hay que recordar que hemos sido campeonas. Lo vuelvo a recordar. Bueno, pues con toda esta inercia de buenas noticias, toda esta inercia que puede generar patrocinios, pues, ¿qué se nos puede ocurrir? Todo va demasiado bien, todo va sobre ruedas, así que vamos a ver si convocamos una huelga de 2 jornadas para que coincida además con el parón de selecciones y no podamos ver a los equipos de la Liga F hasta octubre. Y es que los sindicatos mayoritarios que representan a las jugadoras de fútbol profesional han anunciado que va a haber 2 jornadas de huelga. Tiene un matiz porque anunciaron el viernes esto por cuestiones de plazos. Es decir, si no lo anuncian el viernes, de manera legal, tener en cuenta que esto no solamente hay que notificarlo a la patronal, que es la Liga F, sino también a los servicios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se tiene que aprobar, es decir, lleva un proceso, ¿de acuerdo? Entonces ese proceso se cumpliría el viernes, pero no así el lunes, porque el lunes tienen una reunión importante, estos sindicatos, con la Liga F. En esa reunión, que se va a producir a las 4 de la tarde, puede ser que se llegue a alcanzar un acuerdo que estaba en punto muerto, recordemos, a principios de julio. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ya lo hemos dicho, el Mundial de Fútbol, el campeonato ganado puede generar patrocinio, Luis Rubiales queda fuera de juego, ya veremos el papel que realiza la Federación Española de Fútbol, si es la de seguir poniendo palos en las ruedas o está más preocupada en otras cosas y deja correr el asunto. Ese correr el asunto significa que acordaros que la Liga F, por una decisión del CSD que creó este monstruo de Luis Rubiales y que ahora quieren parar, ya veremos cómo, provocó que la Liga F, que el 20% de sus ingresos comerciales se tenían que entregar a la federación y que además la federación tenía un permiso de bloqueo a los acuerdos comerciales y eso implicaba directamente al acuerdo comercial que tienen Liga F y la Liga, porque la federación
impide esos acuerdos comerciales explícitamente con la liga. Esto lo uno con Finetwork porque la Liga F es inmune a que Finetwork pague o no pague porque le tiene que pagar a la liga. Ellos cobran, Liga F cobra de la liga, ¿de acuerdo? Pero el escenario ha cambiado un poco. Vamos a ver qué papel tiene la federación en todo esto. Vamos a ver qué patrocinios puede presentar Liga F el lunes y si se puede llegar a alcanzar un acuerdo o los sindicatos bajan o efectivamente termina habiendo una huelga de 2 jornadas que creo que no beneficia realmente a nadie, ni a nivel general ni a nivel individual en los negocios de cada uno. Lunes va a ser interesante, va a ser curioso y ya veremos por dónde sale y si tenemos jornada de Liga F, que se va a convertir en una tradición, lo de suspender las 2 primeras jornadas. Mala cosa. Si te gusta el contenido, dale like, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.